Mi esposo y yo también nos hicimos esta pregunta. Yo había estudiado un poco de italiano antes de venir a Italia y mi esposo, que por el trabajo apenas tenía pocas horas para estudiar italiano, pues decidió que lo aprendería ya estando en Italia. Pensamos que era bastante sencillo aprender un nuevo idioma, sobre todo el italiano, que es tan similar al español. Pero aún así yo me sentía un poco insegura, sobre todo porque sabía que cuando llegáramos a Italia teníamos que hacer tantos trámites desde el inicio y efectivamente ya en Italia la lengua no me fluía y en algunos casos tampoco entendía. Los italianos en general no priorizan el español como una lengua para aprender. En realidad se antepone el inglés porque obviamente es una lengua que abre puertas en el tema laboral, pero también lo antepone el francés y por último eligen el español como una lengua que amerite aprenderse. Evidentemente hablar español lo acerca a uno bastante al italiano. De hecho existen palabras que se asemejan bastante pero que tienen significados diferentes. Por ejemplo, burro, que en realidad es mantequilla, guarda, mira, salgo, subo, y usar esas palabras ya dentro de una conversación pierde totalmente el sentido. Por ello es muy importante que ustedes no se confíen del hecho de que las dos lenguas sean parecidas, porque eso no solo no les va a permitir mejorar en el italiano, sino continuarán cometiendo muchos errores, incluso después de varios años estando aquí en Italia. Por ello es mejor corregirlos desde el inicio y eso les va a ayudar muchísimo y les va a abrir muchísimas puertas. La mitad de las familias italianas usan tanto el italiano como el dialecto de la provincia para comunicarse. Y fuera de la casa la mayor parte de las personas hablan el italiano, pero un gran porcentaje de ancianos hablan únicamente el dialecto. De hecho, conozco latinos que viven en zonas más conservadoras y que ya han logrado integrarse de tal forma que no solo hablan el italiano, sino también ya han aprendido el dialecto de la provincia. Y eso realmente es muy admirable. Así que puede que un buen día se encuentren a una persona que no consiga hablar con ustedes, pero no será porque no puedan ustedes hablar el italiano, más bien porque esa persona está usando su dialecto. No es mentira que los italianos hablan rápido y entre dientes. Muchas veces se me hace difícil incluso entenderles ya después de tantos años y la verdad es que cuando la persona es muy seria, personalmente me preocupo mucho pedirle que me repita para poder responder una cosa que no esté fuera del tema. Pero conforme he ido conociendo a los italianos, hay que decirles con mucha seguridad que no se entiende lo que han dicho y que repitan para poder contestarles correctamente y sobre todo no intentar ir a la velocidad que ellos utilizan su propia lengua. De hecho, un curso de italiano que realicé me hicieron ver que el italiano se desespera cuando un extranjero no se da a entender. Y en todo caso ellos prefieren que uno responda a un ritmo más lento, pero que pueda ser comprensible. Para los italianos es muy importante sentir que los extranjeros están buscando integrarse a la cultura. Recuerden que Italia es un país tradicionalista y el idioma crea esa unidad y esa sensación de que la cultura aún se mantiene fuerte. Por eso si se transfieren a Italia por un largo tiempo o definitivamente, será mejor que se esfuercen un poco más para hablar el italiano y si no de lo contrario podrían ser no muy bien vistos por los italianos. En resumen, es mucho mejor si viajan a Italia con un poco de italiano. Eso seguramente les va a facilitar muchísimo las cosas. Y bueno, cuéntenme cómo van ustedes con el idioma. ¿Qué más les gustaría saber? Si les gustaría practicar desde ya el italiano. Pueden dejarme sus dudas, sus comentarios. Y espero como siempre este video les haya gustado, pero sobre todo ustedes lo encuentren útil a la hora de emigrar a Italia.